En noviembre de 2019, una mujer llamada Toni Doherty conducía por una carretera de Nueva Gales del Sur en Australia. Era el peor verano de incendios que Australia había vivido en décadas. En la carretera que bordeaban los bosques, los animales que conseguían escapar de las llamas aparecían en los arcenes, confundidos, sin saber a dónde ir, quemados. Toni vio algo al borde de la carretera y frenó. Era un koala, atrapado entre las llamas que avanzaban desde el bosque. Toni salió del coche, no lo pensó. Se quitó la camiseta que llevaba puesta, abrió una botella de agua que llevaba en el coche, empapó la camiseta y corrió hacia el bosque en sandalias. Llegó hasta el koala, lo envolvió en la camiseta mojada, lo sacó de las llamas y le dio agua directamente en la boca mientras él bebía desesperadamente. El vídeo que alguien grabó desde un coche que pasaba fue visto por millones de personas, porque había algo que en ese momento era imposible de ignorar. La desesperación absoluta de un animal que no entendía absolutamente qué es lo que estaba pasando y la respuesta instintiva de una mujer que no se para a pensar, que simplemente actuó. El koala fue llevado al hospital y recibió tratamiento durante semanas. Su cuerpo estaba gravemente quemado y recibió el nombre de Lewis, el apellido de su veterinario. Lewis murió semanas después a consecuencia de sus heridas, pero su historia cambió la perspectiva global de lo que estaba ocurriendo ese verano en Australia y puso nombre y cara a un animal que la mayoría de la gente únicamente conoce como souvenirs de Australia. El koala tiene la fama de ser el animal más vago del planeta, ya que duerme entre 18 y 22 horas al día. Come exclusivamente hojas de una planta tóxica. Tiene el cerebro más pequeño de todos los marsupiales y la mayoría de la gente lo ve únicamente como lo que parece desde fuera. Un peluche que respira. Una decoración simpática de los árboles de Australia. Pero detrás de esa imagen se esconde un animal espectacular. El koala tiene un tubo digestivo que la ciencia tardó décadas en entender. Tiene un vínculo con sus crías que los investigadores comparan con el apego seguro de los humanos. Llora a sus muertos y en el verano del 2019 murió aproximadamente el tercio de su población. Mientras la mayoría de la gente sigue viéndolo como un peluche, hoy vas a conocer al animal real que hay detrás de esta imagen. Para entender a los koalas, primero hay que entender en qué condiciones viven. El koala come una sola cosa, hojas de eucalipto. Eso podría parecer simple, pero las hojas de eucalipto son tóxicas para casi todos los animales del planeta. Contienen aceites esenciales en concentraciones que serían letales para la mayoría de los mamíferos. Consumir apenas 3,5 mililitros de estos aceites esenciales sería mortal para un humano. Provocarían convulsiones, daño hepático y fallo respiratorio. Y los koalas comen 500 gramos de estas hojas al día, todos los días, durante toda la vida. La primera pregunta es obvia, ¿cómo lo hacen? Y la respuesta está en uno de los sistemas digestivos más especializados del planeta. El ciego de los koalas, el órgano digestivo específico donde se encuentran las bacterias que son capaces de realizar esta hazaña, puede llegar a medir 2 metros, el más grande en proporción al tamaño corporal de cualquier animal conocido. Dentro de este órgano viven colonias enteras de bacterias especializadas que fermentan el eucalipto durante 100 horas, neutralizando sus toxinas y extrayendo los nutrientes mínimos que la planta puede ofrecer. Pero hay un precio. La digestión del eucalipto consume tanta energía que el koala no tiene nada para otras cosas. Por eso duerme entre 18 y 22 horas al día. No porque sea perezoso, sino porque su cuerpo está en un proceso de digestión tan energéticamente costoso que no le queda energía para otra cosa. Esta limitación, que a priori puede parecer una debilidad, es en verdad su mayor ventaja competitiva. Nadie puede comer lo que ellos comen. Y en Australia hay cientos de especies de eucalipto, y ningún otro animal con un tamaño corporal parecido al koala puede comerlo, evitándose la lucha por la comida. El koala encontró el nicho más inhóspito, más tóxico y más ineficientemente energético de toda Australia, y lo convirtió en su hogar exclusivo, haciendo de él un monopolio biológico durante millones de años. El koala tiene uno de los cerebros más pequeños en relación a su cuerpo de todos los marsupiales, y es liso, sin apenas pliegues. En neurociencia, los pliegues del cerebro se asocian con una mayor capacidad de procesamiento. Más pliegue, más superficie, más neuronas, más capacidad de procesamiento. Y el koala tiene muy pocos. Eso ha llevado a que durante muchísimas décadas se le describiera como uno de los animales menos inteligentes de Australia. Hay incluso una historia que se repite constantemente en internet de que el cerebro del koala es tan pequeño que no cabe dentro del cráneo y está flotando dentro del líquido cefalorraquídeo. No está claro que sea cierto, pero lo que sí se sabe es que el cerebro del koala es pequeño. Y la explicación que dan los científicos conecta directamente con lo que hemos explicado antes. Los cerebros grandes consumen muchísima cantidad de energía. Para que te hagas una idea, el cerebro humano, que es solo el 2% de su peso corporal, consume el 20% de la energía diaria. Un animal que ya gasta la mayoría de la energía digiriendo hojas tóxicas no se puede permitir ese lujo. Así que durante millones de años los koalas fueron reduciendo paulatinamente el tamaño de su cerebro al mínimo necesario para vivir en su entorno específico. Y ese entorno específico no requiere gran inteligencia específica. Requiere una cosa: saber qué árboles de eucalipto se pueden comer y cuáles no, porque no son todos iguales. Los que crecen en suelos ricos tienen un perfil de toxinas diferentes a los que crecen en suelos pobres. Y el koala lo detecta. Es extraordinariamente selectivo. Rechaza hojas de eucalipto que a simple vista parecen exactamente igual que las que acepta, porque ha desarrollado la capacidad sensorial exacta para sobrevivir en su nicho,
no más, no menos. Un cerebro perfectamente optimizado para una cosa, como un ordenador especializado en una sola función que lo hace mejor que cualquier ordenador generalista. Pero lo que nadie esperaba de los koalas son sus vínculos. El Joy nace después de 35 semanas de gestación. El Joy es el nombre que se le da a las crías de los koalas. Como todo marsupial, son enanos y medio hechos. Son tan pequeños que caben en una cucharadita de café. Completamente ciegos, sin pelo, con las patas traseras apenas desarrolladas, sin sistema inmune y con los pulmones a medio hacer. En ese estado, el Joy se arrastra instintivamente hacia la bolsa de su madre. Un viaje de apenas unos centímetros que probablemente sea el más duro que haga en toda su vida. Y una vez dentro de la bolsa pasa los siguientes 6 meses totalmente conectado a ella. Depende de su calor, de su olor, de su leche. Los estudios de desarrollo marsupial han documentado que este contacto estrecho entre la madre y el Joy regula las hormonas de estrés de su hijo. Promueve su desarrollo neurobiológico. Le proporciona lo que en psicología humana se llama la base segura. Pero hay algo más. Algo que sucede cuando el Joy tiene entre 6 y 8 meses. Para poder digerir el eucalipto sin morir, los koalas necesitan las bacterias específicas que viven en su ciego. Sin esas bacterias es imposible procesar las toxinas y no se pueden adquirir de otra forma que no sean a través de su madre. Así que durante un periodo crítico la madre produce unas secreciones que se llaman PAP, una especie de heces blancas ricas en las bacterias y los microorganismos que el Joy va a necesitar para poder sobrevivir de forma independiente. El Joy come las heces de su madre, una y otra vez, durante semanas. Una guarrada que le salvará la vida. Es el único mecanismo que existe para transferir esta bacteria a sus hijos, con una especie de trasplante fecal entre humanos, pero sin la pijada de las píldoras, a pelo. Pero aunque escatológicamente parezca mentira, es uno de los gestos de amor mayores que puede tener una madre koala por sus hijos. La madre literalmente le está dando la capacidad de alimentarse por sí misma. Y estoy seguro que nunca pensaste que el amor de una madre se demostraría comiéndose sus propias heces. En el 2013, en una carretera del oeste de Brisbane, un coche atropelló una koala hembra llamada Lizzie. Lizzie tenía consigo a Panton, su Joy de 6 meses. Lizzie sufrió traumatismos faciales graves y un neumotórax que lo colapsaba el pulmón. Estaba gravemente enferma. Fue trasladada de urgencia al Australia Zoo Wildlife Hospital y necesitaba una cirugía inmediata. ¿Pero qué hacían con el Joy durante la cirugía? El protocolo estándar consiste en separar a la madre del hijo, pero Panton no estaba dispuesto a soltar a su madre, por lo que a los veterinarios no les quedó más remedio que dejar a Panton con su madre mientras la operaban. La cirugía fue conmovedora. Lizzie tumbada en la mesa de operaciones inconsciente por la anestesia y Panton aferrada a ella, abrazándola, con los brazos rodeando el cuerpo de su madre mientras los veterinarios trabajaban. La foto fue vista por millones de personas en todo el mundo. Un Joy de 6 meses, que no entendía lo que era un quirófano, que no entendía lo que era la anestesia y que solo sabía que su madre estaba quieta y que él necesitaba abrazarla para darle amor. Ambos sobrevivieron a la operación, ambos se recuperaron y en ningún momento en el que estuvieron ingresados, Panton soltó a su madre. Hay otro vínculo de los koalas que los rescatadores de fauna salvaje están viendo cada vez más. Hace unos años la organización Koala Rescue recibió una llamada de un vecino. Había un koala macho en un árbol que se aferraba a una hembra que no se movía. Cuando los rescatadores llegaron encontraron al macho en la misma posición, sosteniendo a la hembra, sin soltarla. La hembra estaba muerta y él no se separaba. Los rescatadores tardaron horas en conseguir que el macho se alejara del cuerpo y el vídeo se hizo viral en las redes sociales. Los comentarios que se escribieron reflejan lo que muchas personas sintieron al verlo. Los animales absolutamente saben cuando pierden a un ser querido. ¿Qué estaba sintiendo ese macho exactamente? No hay estudios que midan las emociones de los koalas, como de casi ningún animal. Pero lo que está claro es que ese koala quería a su pareja y que no estaba dispuesto a separarse de ella. En el verano australiano del 2019, Australia se convirtió en el infierno en la Tierra. Los incendios comenzaron en junio, meses antes de lo habitual. Para noviembre ya eran incontrolables. Quemaron más de 11,5 millones de hectáreas de bosque australiano, una superficie equivalente al tamaño completo de Ecuador. El cielo de Sydney, la ciudad más grande de Australia, fue naranja durante semanas debido al humo, y eso que se encontraba a más de 100 kilómetros del foco más cercano. Y en esos bosques que ardían había koalas. El eucalipto arde muy bien, ya que sus aceites esenciales son altamente inflamables. Y los koalas que pasan entre 18 y 22 horas durmiendo en sus árboles no tienen ni la velocidad ni la agilidad suficiente para escapar de las llamas. Básicamente su estrategia de supervivencia, que es quedarse quieto y confundirse con el árbol, no funciona cuando este arde. Así que muchos simplemente no pudieron escapar. El resultado, más de 60.000 koalas afectados según la Universidad de Sydney y la organización WWF, de los cuales 10.000 murieron directamente por las llamas, lo que equivale aproximadamente a un tercio de la población total de Nueva Gales del Sur, y en algunas zonas como la isla Canguro desapareció el 80% de su población total. Los hospitales de fauna salvaje de toda la costa este colapsaron. Los voluntarios salieron en masa, muchos de ellos sin experiencia previa en animales salvajes, simplemente siguiendo las instrucciones que publicaban estas organizaciones en las redes sociales de actuaciones de emergencia. Y fue en este contexto donde Tony Doherty corrió hacia las llamas para salvar a Lewis. Los incendios del 2019 aceleran algo que ya venía ocurriendo durante décadas. La población de koalas ha caído casi un 30% en solo 3 generaciones. En el 2022 el gobierno australiano declaró al koala como una especie amenazada en Queensland, en Nueva Gales del Sur y en la zona del territorio de la capital. Las causas son múltiples, todas ellas con el sello Made in by Humans, hechas por los humanos.
La deforestación para la agricultura y el desarrollo urbano fragmenta a las poblaciones. El cambio climático intensifica los incendios, hace que las temporadas de sequía sean más largas. Y enfermedades como la clamidia se ha extendido en la última década produciendo infertilidad y ceguera. Pero el mayor asesino de koalas son los coches. Los atropellos en las carreteras que bordean los bosques donde viven estos animales son la principal causa de muerte no natural de los koalas. Por eso hay programas de corredores de eucaliptos para conectar los diferentes hábitats de los animales sin que tengan que pasar por las carreteras. Por eso hay hospitales especializados en fauna salvaje en toda la costa este del país, y por eso hay investigadores que dedican toda su vida para conocer exactamente cuáles son las bacterias que necesitan los yois huérfanos para sobrevivir sin el trasplante fecal de sus madres muertas. Un animal que come veneno para no competir, que transfiere la herramienta que necesita su hijo para sobrevivir a través de sus propias heces, que no se separa de su madre ni en el quirófano, que no suelta a su pareja muerta y que corrió a los brazos de una desconocida calcinado por el fuego. Durante décadas lo hemos llamado peluche, lo hemos puesto en postales y en camisetas, lo hemos fotografiado en zoos de todo el mundo en los brazos de turistas que pagan por abrazarlo, sin preguntarnos demasiado qué es lo que había dentro de ese cuerpo esponjoso. La respuesta siempre que nos molestamos en mirar es un ser vivo que siente y tiene una vida emocional como nosotros. Y yo me pregunto, ¿vamos a esperar a que ocurra lo que le pasó al oso panda para realmente empezar a tomárnoslo en serio? Espero que no.